comprendemos de que Dios, por su gracia, salva al pecador solamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. La salvación es una obra de Dios, donde un muerto, un cadáver, sin la capacidad de obrar, ni ejercer fe, ni merecer nada en absoluto, recibe vida de parte de Dios y luego cree para salvación. Pero también entendemos de que no podemos separar por completo la fe y las obras, porque las obras necesariamente siguen después de la fe. La fe siempre obra. Es decir, que las obras son el resultado y no la razón de nuestra salvación. Si nuestras obras contribuyeran de alguna manera a nuestra salvación, tendríamos por qué jactarnos, por qué gloriarnos. Y Pablo nos dice que es imposible, Efesios 2, ya que la salvación no es por obras, sino un don de Dios para que nadie se gloríe. Dios es el que obra, así que Él es que lleva toda la gloria. Entonces, juntamente con los reformadores, nosotros afirmamos de que la salvación es sola fide, solamente por medio de la fe. Pero luego estás en casa y escuchas a alguien tocando la puerta, abres la puerta y son 2 testigos de Jehová. Comienzas a evangelizarlos, explicarles de que ellos no pueden ganar su salvación tocando puertas, porque la salvación es solamente por medio de la fe. Y ellos te corrigen y te dicen de que de hecho el único lugar donde esa frase solamente por la fe, el único lugar que esto existe en la Biblia, se encuentra en Santiago 2 y afirma lo contrario. Tal vez, sí, no te diste cuenta antes, un poco sorprendido, vas con tu Biblia a Santiago 2, vayan conmigo, Santiago 2, versículo 24, y lees el versículo. Santiago capítulo 2, versículo 24. Y Santiago 2:24 dice lo siguiente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y tal vez la fe de algunos se han trastornado un poco después de leer eso. Y obviamente el testigo de Jehová no te da tiempo de leer el contexto, entonces puede ser la causa de frustración, de dudas. ¿Qué hacemos con este versículo? Pareciera una contradicción a la enseñanza paulina. Ya leemos Romanos 3:28 que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? ¿Escogemos el uno o el otro? ¿Minimizamos el uno o el otro? El gran reformador Martín Lutero es lo que él hizo. Él llamó el libro de Santiago una epístola de paja y no le dio mucha importancia. Obviamente era un producto de su época, en su batalla contra el legalismo de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no puede ser una opción para el cristiano, porque toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para nuestra santificación. Entonces, en esta mañana quisiera estudiar el contexto de Santiago 2. Vamos a estudiar los versículos del 14 al 26. Y mi deseo es de que vean de que esta porción de la Escritura encaja perfectamente con la enseñanza bíblica que la salvación es solamente por medio de la fe, pero es una fe que siempre se evidencia por medio de las obras. Así que si están tomando notas, veremos 2 motivos de poner en práctica nuestra fe. Primero, porque el diario vivir nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Y segundo, porque el Antiguo Testamento también nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a leer Santiago 2, 14
al 26. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, reconocemos de que por nosotros mismos, sin tu ayuda, no tenemos la capacidad a los judíos como hermanos suyos. Pero en mi opinión, si vemos el contexto, si regresas al versículo 1, Santiago 2:1, él dice ahí, cuando usa la frase también, hermanos míos, dice que vuestra fe en en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Entonces creo que estamos lidiando con gente que profesa ser cristianos, judíos que confiesan, que profesan que Jesucristo es su Mesías. Y Jacobo les pregunta, y por consecuencia también a nosotros en 2:14, ¿qué provecho hay en decir que crees en Jesucristo si vives igual, si tu vida no cambia? Y el argumento es muy parecido al medio hermano de Jacobo, nuestro Señor Jesucristo, quien pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la clave para entender es de que no es que aproveche un poco, sino que carece de valor absoluto, no tiene valor. La respuesta implícita de qué aprovecha al hombre, no aprovecha al hombre, es inútil, ¿no? Así que Jacobo, después de decir de qué aprovecha, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, y la respuesta implícita es no aprovecha, afirma con otra pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y cuando dice podrá la fe salvarle, en griego es un poco más fuerte, se refiere a la fe que no tiene obras, la fe que acaba de mencionar, uno que dice que tiene fe y no tiene obra. Por eso muchas traducciones ponen, ¿podrá esa fe o podrá dicha fe salvarle? Y la respuesta implícita otra vez es no, no puede salvarle, ¿no? La fe que no obra no salva. Entonces, si tú dices tener fe en Jesucristo, pero no tienes ninguna obra, no tienes fe en Jesucristo. Porque la fe que no obra no salva. Y es la enseñanza clara de toda la Escritura, en particular el Nuevo Testamento. Pero de Juan nos dice de que si dices amar a Dios, pero no amas a tus hermanos, eres un mentiroso. Es imposible amar a Dios y no amar a sus hijos. Es imposible creer en Dios y no amar a los hermanos, ¿no? La idea es de que si nos portamos como el diablo es porque Él es nuestro Padre. Entonces, la tesis, el argumento de esta epístola en esta porción, en Santiago 2, es de que si tu supuesta fe no se evidencia por medio de buenas obras,
es porque no es la fe que Dios regala a sus hijos, ¿no? Dios cada vez que salva a alguien por medio de la fe, también le regala buenas obras como parte del paquete de la salvación. Pablo es quien nos enseña en Efesios 2 de que la salvación no es por obras, es por fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero continúa. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es imposible que alguien reciba salvación por fe y que no ande en buenas obras, porque cuando Dios salva, también le da las buenas obras, le hace una creación nueva. Entonces cada creyente, aunque es salvado por medio de la fe, fue creado en Cristo para andar en esas buenas obras. Jacobo no nos permite, y el resto de la Biblia tampoco, no nos permite ver la obediencia como algo opcional para el creyente, ¿no? Es un requisito más bien. Entonces, después de explicar su tesis de que la fe genuina, la fe salvífica siempre se evidencia por obras, da una ilustración, una analogía del diario vivir. Dice en el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?